Bienvenidos de nuevo a 99 Seconds. Hoy analizaremos el mítico circuito de Jerez y nos pondremos en situación de cara al Gran Premio de España, cuarto de la temporada y clave para situar a pilotos como Marc Márquez y Fabio Quartararo en este Mundial. Empezamos. Bueno, pues al circuito de Jerez le guardo un especial cariño, ya que fue la pista de mi debut mundialista allá por el año 2002. Se suele correr en mayo, temperaturas altas, temperaturas normalmente de mucho calor. Y fue una pista que se inauguró en el año 85 y desde 1987 acoge el Gran Premio de España, además de forma ininterrumpida. El primer ganador fue Jorge Martínez Aspar en la categoría de 80 y desde el año 2018 se le conoce como Circuito de Jerez Ángel Nieto, en honor evidentemente al 12+1. Debido a la pandemia fue el primer circuito en albergar 2 pruebas consecutivas en un campeonato. Es el circuito con más asistencia en el Mundial, más de 240.000 espectadores a lo largo de un fin de semana, aunque a veces se alcanzan incluso las 270.000 personas. Y como características, circuito no muy largo, 4 kilómetros 400 metros, 8 curvas de derechas, 5 de izquierdas, 11 metros de anchura y como recta principal tan solo 607 metros, una recta probablemente una de las rectas más cortas del campeonato. De las pistas con más grip y menos baches del calendario, 2 datos que benefician claramente a las Yamaha. Y al tener solo 2 rectas cortas, el motor es menos importante que en otros circuitos. Y junto a Sachsenring es el circuito donde las MotoGP sacan menos distancia a las Moto2. Puntos de adelantamiento, sin duda la curva 1 de derechas, la curva Expo 92, es el primer punto claro de adelantamiento, seguido de la curva Michelin, también de derechas, que algunos pilotos lo hacen en primera, pero normalmente se hace en segunda. Curva Sito Pons en tercera no es realmente fácil adelantar, pero se suelen ver algunos adelantamientos y llegamos al punto de adelantamiento por excelencia, después de la recta más larga de la pista, que se reduce de sexta a primera. El punto preferido de Alex Cribillé cuando corría en 500, el punto donde realizaba más adelantamientos. La curva 8, Jorge Martínez Aspar, de izquierda, en tercera no es el punto por excelencia de adelantamiento, pero se suelen ver algunos allí también. Y luego llegamos a la zona más poblada de público del circuito, las Nieto y Peluqui. La curva de Ángel Nieto también es quizá la segunda o la tercera, el segundo o tercer punto más importante para adelantar. Difícil adelantar en la Alex Cribillé, en la 11 y la 12, 2 curvas de derecha en cuarta velocidad, pero no es imposible. Y como último punto, la curva Jorge Lorenzo, que tengo el honor de que lleve mi nombre, y claramente el último punto de adelantamiento, ya que es muy complicado adelantar por aceleración o por velocidad entrando en línea de meta. Los récords del circuito, como vuelta más rápida jamás nunca dada en el circuito, la tiene Fabio Quartararo con la pole position de 1.36.7. La vuelta rápida en carrera la posee Marc Márquez 1.38.0 y la velocidad máxima tiene Andrea Dovizioso con 296, casi 300 kilómetros por hora. El piloto con más victorias allí es Valentino Rossi con 7 y comparte justamente con él el ser el piloto con más pole positions, con un Fabio Quartararo en tercera posición, el cual ha conseguido las últimas 3 pole positions y es claro favorito a conseguirlo también este año. Bueno, Fabio, yo creo que está en un estado de gracia impresionante, pilotando mejor que nunca, ha alcanzado un grado de madurez que no tenía ni el año pasado, con los problemas que tuvo Yamaha en algunos circuitos donde se puso nervioso y perdió muchos puntos, ni tampoco, evidentemente, en 2019 por ser debutante. Como he dicho antes de empezar la temporada, le ha gustado la moto, mucho más que la del año pasado, y eso es un punto a favor importantísimo. Cuando un piloto se sube encima de una moto nueva y enseguida se siente bien y va rápido, todo sale fácil y es otra historia. Viene de ganar las 2 últimas carreras, con lo cual su estado anímico y su autoconfianza es altísima. En Jerez es una pista favorable tanto para Yamaha como para él. Sobre todo para él, pues ha conseguido las 3 últimas pole position y las 2 últimas victorias. Y la lógica dice que si en un circuito difícil como Portimao consiguió ganar, en un circuito favorable como es Jerez, pues le tiene que tener más sencillo, más fácil. Claro que la lógica MotoGP algunas veces no se cumple. Tiempos difíciles, muy complicados para Maverick Viñales, que ha ido en estas 3 últimas carreras de más a menos. Fantástica victoria en la primera, carrera discreta en la segunda, carrera decepcionante en la tercera. Nunca es fácil
tener que criticar, entre comillas, a un compañero, a un piloto, y mucho menos recibir las críticas. Lo digo por experiencia, es muy desagradable recibir las críticas. Pero no puedo actuar de diferente forma, pues estaría engañando a vosotros, a Maverick, y también no estaría diciendo la realidad. Y la realidad es que es momento de reaccionar. Mi opinión es momento de reaccionar, de hacer algo. Como se dice, mismas acciones, mismos resultados. Igual hay que cambiar las acciones para obtener diferentes resultados. Y es que no puede ser, no se puede de 10 salidas realizar 2 buenas y 8 malas, perder tantas posiciones en la salida. Hay que hacer algo, no sé si es coger una moto de calle, irse a un circuito, a un karting, a un circuito fuera del mundial y realizar cientos de salidas hasta entender qué es lo que pasa, cómo puedo salir mejor. Si Yamaha le puede ayudar en ese sentido, no lo sé, pero hay que hacer algo. No se pueden perder tantas posiciones. No se puede decir, por ejemplo, que el nivel de pilotaje es alto, pero lo eclipsa el mal rendimiento de la moto. No se puede decir porque tu compañero de equipo, con tus mismas armas, tu misma moto, está ganando la carrera. Hay que ser autocrítico, analizar realmente lo que está haciendo mal, porque algo se está haciendo mal si no se consiguen los resultados que tu compañero de equipo sí que está haciendo. Porque al final hemos visto que en muchas disciplinas del deporte el talento no es suficiente. Y no creo que Maverick esté trabajando poco. Maverick seguramente está trabajando muy duro, pero igual no está trabajando en la mejor solución, en el mejor camino. Al final Yamaha lo fichó para ganar. Yo no digo que ganes todos los años, pero algún año por talento Maverick tenía que haber ganado y no lo ha hecho. Y repito, no me gusta tener que ser tan crítico y me hubiese gustado pues, tener que hablar de grandes resultados de Maverick. Espero que los consiga, espero que este comentario mío le haga un poco de espolear para tener más rabia y tener más ganas de cambiar la situación y que realmente se ponga manos a la obra a cambiar las cosas que están yendo mal. Marc Márquez vuelve al circuito donde empezó su pesadilla y la verdad es que nunca es agradable volver a pasar por esa curva que te causó la lesión o que tuviste la lesión. A mí me pasó en 2014 en el circuito de Assen, cuando pasé por esa chicane donde me fracturé la clavícula. Y la verdad es que a partir de ese momento, a partir de ese año, ya no fui el mismo en esa curva. Perdía algunas centésimas, incluso alguna décima, y ahí me costaba en ese sector. No creo que sea el caso de Marc, conociendo la mentalidad de Márquez, no tendrá ningún problema por volver a ir muy rápido por allí. Y bueno, yo creo que en Portimao hizo realmente una exhibición de fuerza mental y pundonor, acabando la carrera, y no solo acabándola, sino en 7ª posición. Algunos otros pilotos seguramente no lo hubiesen ni acabado, y mucho menos en esa 7ª posición, y él lo consiguió. Y bueno, Jerez me espera un Marc más fuerte después de 12 días de recuperación. En Portimao pasó una prueba de fuego importante, porque a partir de ahora una posible caída será más difícil dañar esa lesión y estará más solidificada. No lo espero en su mejor versión todavía, lo espero más fuerte, pero no en su mejor versión, pero sí luchando por la pole position y terminando más cerca del ganador, seguramente. Bagnaia mereció la pole position sin ninguna duda, fue el más rápido a una vuelta en ese momento de todos, pero bueno, pasó lo de las banderas amarillas y se le canceló la vuelta. Las normas son para todos, al final. Tiene un pilotaje diferente a Zarco y Miller, siempre lo he dicho, de más paso por curva, minimiza un poco el hándicap que tiene todavía Ducati, aunque menos. Jorge Martín tiene también esa característica de mucho paso por curva, pero desafortunadamente sufrió esa caída en Portimao por inexperiencia y por echarle demasiadas ganas y demasiada confianza, y con esa lesión tardaremos en ver a ese Jorge Martín otra vez fuerte. En cuanto a Zarco, fue una verdadera pena que se cortase de cuajo esa regularidad que alcanzó en Qatar con 2 segundos puestos. Y en cuanto a Miller, un poco como comenté de Maverick, yo creo que es momento de hacer autocrítica, entender por qué comete tantos errores en carrera y se cae tanto, y también por qué no consigue ser un poco más veloz que le permita luchar con más solidez por victorias, ¿no? Vuelta a la senda de los buenos resultados para Morbidelli, que yo creo que tiene que seguir concentrado en sacar el máximo jugo de lo que tiene y olvidarse por completo de lo que no tiene con respecto a los demás pilotos de Yamaha.
pensamientos positivos, centrarse en lo que él puede hacer para ser mejor piloto, para mejorar su pilotaje y dejar para su manager o persona de confianza lo que pueden hacer de cara al futuro para obtener mejores condiciones. En cuanto a Rossi, quizá haya sido el peor inicio de temporada de su carrera, pero el campeonato es largo y ahora llega a una pista amiga en la cual ha conseguido 7 victorias, es el piloto con más victorias y creo que el año pasado fue el único podium que consiguió con esa tercera posición en la segunda carrera de Jerez y por qué no, habiendo pasado un año, no lo puede volver a conseguir. Circuito bastante favorable a Suzuki, que tiene en la agilidad y el giro en las curvas, sobre todo en las lentas, su mayor virtud. El circuito de Jerez no tiene rectas largas, así que habrá pocos puntos del circuito donde perderán terreno. Quizá un poco con las Ducati, que el año pasado innovaron con ese hole shot también, no solo en las salidas, sino también en la salida de las curvas, y eran netamente superiores a los demás, y por eso lo hicieron también. Este año algunas marcas han puesto ese sistema y no tendrán tanta diferencia. Pero Suzuki perderá poco, tendrá pocos puntos débiles y tendrá uno muy fuerte en el desgaste de las gomas, porque el asfalto de Jerez es muy abrasivo, consume mucho las gomas de mitad de carrera al final y la Suzuki siempre es muy buena en ese apartado. En cuanto a los pilotos, Mir sigue siendo igual de constante de momento que en el 2020 y ese es su mayor arma. Y Rins, en cambio, después de cometer ese grave error otra vez en carrera, yéndose delante y perdiendo la oportunidad de quedar por segunda vez consecutiva delante de su compañero de equipo, tendrá esta vez la oportunidad de resarcirse un poco de esa mala espina. Bueno, pues estas son mis predicciones para esta carrera. En cuanto a la pole position, me voy a decantar por Quartararo, aunque creo que tendrá un fuerte rival con Bagnaia, que también es muy explosiva a una vuelta, y tiene esa ventaja del hole shot de Ducati en las aceleraciones, pero Fabio la verdad es que hizo la pole position en las 3 últimas ocasiones y realmente es muy rápido una vuelta. Creo que la conseguirá Fabio. Y para el podium pongo como ganador también a Quartararo, segundo Bagnaia, y me lo voy a jugar con Márquez para la tercera posición, porque creo que esta vez va a estar más fuerte y va a luchar por el podium. En cuanto a sorpresa, pongo a Pol Espargaró, creo que no está tan lejos como parece. Jerez le gusta bastante y creo que va a sorprender, va a ser la primera carrera que se verá fuerte. Vamos a ver si acierto. La verdad es que en las primeras carreras no estuve nada acertado, pero esta vez voy como mínimo al por el 65%. No olvidéis comentar con vuestro pronóstico y en el próximo programa la persona que ha acertado más lo compararé con mis predicciones en la sección de I Told You. Bueno, pues hasta aquí la preview del Gran Premio de España. Te recuerdo que el lunes volveremos con el resumen del fin de semana. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita para enterarte absolutamente de todo. Te veo en unos días.